Probando grabación y transcripción. Hola, Glorita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hola, Sarita, José Gloria. Orlando, ¿cómo Muy estás? bien, gracias. ¿Y Muy buenas ustedes? tardes. Muy bien, muy bien, muy Ah, bien, bueno, muchas señora, gracias. qué bueno. ¿Cómo siguió tu hijo, José Orlando? Pues va muy bien, Sarita. Está en Sí, franca bueno, recuperación, sí, gracias a Dios. Está pues todavía aquí en excelente. casa en hospitalización, pero Ujú. mañana Sí, termina ya la medicación. perfecto, Y el perfecto. jueves o viernes lo citan al CES Ujú. para hacer una última valoración y ya queda Ay, listo. vale, gracias. Sí, 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 Ujú. muchas gracias. Bueno, Dios quiere que todo ya Sí, esté señora. perfecto. Me alegro mucho, mucho. Muchas gracias. Vamos a ver quién llega hoy. Alguien me pareció que estaba diciendo ahorita que me iba a poder llegar, voy a mirar aquí el chat de accionar. Toyita, Miramos.
Dime, Entendí, estoy viendo, entendí. gracias Andrés, yo también, dice, dame 2 segundos, María Cristina, no alcanzaré a llegar, gran abrazo para todos, Cari, estoy en el foro de mujeres afro de la UNESCO, no podía acompañarme, les dejo mi cariño, y no sé si alguien más habrá avisado algo, o no. Ellas dos, bueno. Esperemos entonces a ver si nos van llegando. Dime, Glorita. Yo entendí en la reunión de la semana pasada que alguien iba a hacer como las memorias del encuentro. ¿O me soñé? De lo de la semana pasada, sí, ya están ahí en el chat del accionar. ¿Tú estás ya en el chat del accionar transformador Cami? No. Porque ahí ya está, ¿no? Ah, entonces lo que toca es unirte en este momento a ese chat, porque ahí en el chat están todas las relatorías de todos los eventos, Ah, de listo. todos los encuentros. Ahorita entonces te Ay, qué maravilla. vinculo pensé que ya estabas Bueno. ahí en la red, y ahí en la red va saliendo todo. Ah, bueno, sí, sí, ahí está. Es que yo lo Osquita, grabé, sí, pero al final tú dijiste que un chico que no había estado, pero que él iba a hacer la sí, relatoría. Oscar Andrés. Yo, Oscar Andrés hace en todas las oportunidades. Oscar Andrés es el becario de la beca de doctorado de CAM. Hola ay, el Martica, chico ¿cómo estás, de mi amor? Medellín. Sí, Hola Toyita, ¿cómo ¿cómo vas? estás, Linda? Hola, bien, hola Glorita, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? José Orlando, Héctor Fabio, Vamos llegando. Ya vamos llegando a Penjao, decían por ahí. Faltan muchos, ¿no? Pero solamente Cris y Karina avisaron que no podía. Entonces, sí, me imaginaría que van a venir otros, pero Esteban es muy juicioso. Bueno, entonces, Esteban, ¿quién más es muy juicioso? Beatriz. ¿Quién más? Liliana también viene con mucho. Mira, ya llegó Esteban. Ay, Liliana. Vaya. Buenas, buenas. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes, Hola, mi Esteban, Beatriz. Liliana, Hola, Beatriz, Esteban. Valeria, Hola, buenas Vale. tardes. Bueno, aquí ya. Ahora sí ya hay grupo para Hola, poder buenas empezar. tardes para todas, Hola. Hola, todos. Ospi. ¿Cómo están? Doctor Fabio, buenas tardes. ¿Cómo les ha Muy ido? bien, Hay muy quórum. bien, muy Hay bien. quórum para decidir. Hola, mi Joa. Sí, Sí, ya ya tenemos Por lo tenemos menos quórum. para presencia. deliberar. Ya. Eso, ante todo. Para deliberar.
Exacto. Ante todo. Bueno, yo pienso que vamos a arrancar para que no se nos haga tarde a ninguno. Decíamos que hoy el tema que íbamos a trabajar era empezar a meternos un poquito como al marco epistémico que trabajaba Camus. Por eso estudiamos toda la hermenéutica ontológica política o hermenéutica performativa. Y eso es lo que vamos a tratar de compartir hoy con ustedes. Se, Fue un artículo para que ustedes pudieran revisar que habíamos escrito con Cami, también Héctor Fabio y Ariel Gómez, y que nos parece que, pues, que era como una perspectiva bastante completa del tema, y lo que hice también fue producir como una síntesis analítica que nos ayude como a comprender de la mejor manera de qué se trata este rollo de la hermenéutica ontológica política, que es en últimas lo que este grupo, muy encabezado por Cami desde sus reflexiones, queríamos como precisar y queríamos tratar de entender. Yo, con mi estilo, que será escolarizado, preparé una presentación. Me valí de las diapositivas que se han generado para el día del homenaje de Cami y solamente puse mis reflexiones en ellas porque no tenía más tiempo de trabajarle al diseño, pero finalmente dije me gusta cómo quedó. Entonces lo hice de esta manera. Voy a compartirles entonces una presentación y voy a ir haciendo como en las oportunidades anteriores en las que el seminario estaba a mi cargo, una lectura pausada y como ilustrada por esas diapositivas que les voy a presentar. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. Quiero saber si ustedes están viendo la pantalla o no. Sí, Sí, sí Sí, la mi estamos profe. viendo. Sí, la hermenéutica ontológica política. La estamos viendo, entonces también yo busco también. Bueno, entonces voy a arrancar el tema entonces, la hermenéutica ontológica política o hermenéutica performativa en el pensamiento de María Camila Ospina Alvarado, una apuesta por la producción de mundos posibles. Cuando las preguntas cambian, cambia también el conocimiento. El texto de Cami y su grupo sobre la hermenéutica ontológica política o hermenéutica performativa emerge en un contexto de profundas transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y políticas que han puesto en cuestión las formas tradicionales de comprender el mundo. Allí en el texto se parte de una preocupación fundamental. Las herramientas epistemológicas heredadas de la modernidad parecen insuficientes para comprender la complejidad de los fenómenos contemporáneos y para responder a los desafíos que enfrentan nuestras sociedades latinoamericanas. La pregunta central no es solamente cómo producir conocimiento, sino qué tipo de conocimiento requiere una sociedad que busca construir horizontes de vida colectiva más democráticos, plurales y justos. En este sentido, el artículo constituye una invitación a abandonar la comodidad de las certezas universales para abrirse a la incertidumbre creadora de nuevas preguntas. Tal como se sugiere en el texto,
No basta con perfeccionar los métodos heredados. Es necesario transformar las maneras mismas de pensar la realidad, de nombrarla y de investigarla, reconociendo múltiples voces en dinámicas de producción colectiva. Esta preocupación se articula con una crítica profunda a la hegemonía de una racionalidad moderna que durante siglos se presentó como la única forma legítima de conocer. Frente a ella, aquí se propone recuperar la pluralidad de experiencias, lenguajes, memorias y saberes históricamente relegados, especialmente aquellos que emergen desde los territorios y las experiencias latinoamericanas. En últimas, se trata de ampliar la pregunta por el conocimiento, reconociendo también la pregunta política que está de fondo sobre quién tiene derecho a nombrar el mundo y cuáles voces son reconocidas como legítimas. La crisis del paradigma moderno, del conocimiento como dominio al conocimiento como comprensión. Uno de los argumentos centrales en este texto es que asistimos al agotamiento de un paradigma científico que se consolidó desde la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Este paradigma construyó una visión del mundo basada en la idea de orden, predictibilidad, causalidad y control. Conocer significaba explicar fenómenos mediante leyes universales y separar rigurosamente al sujeto que conoce del objeto conocido. Sin embargo, para Kami y su grupo, esta forma de conocimiento ha mostrado sus límites. La complejidad de la vida humana no puede reducirse a relaciones lineales de causa y efecto, ni a categorías abstractas descontextualizadas. La realidad social aparece como un entramado dinámico de relaciones, historias, conflictos, significados y experiencias que desbordan los marcos tradicionales de la explicación. Retomando a Boaventura, el artículo plantea que nos encontramos ante una transición paradigmática. Se trata del paso de una ciencia social que separa la naturaleza y la sociedad, el sujeto y el objeto, la razón y la experiencia, orientada al control. Perdón, que se me pasó la gasolina. Ya lo encontré. Perdón. Entonces, a una ciencia que separa la naturaleza y la sociedad, el sujeto y el objeto, la razón y la experiencia, orientada al control y la dominación hacia formas de conocimiento más abiertas a la complejidad, la diversidad y la incertidumbre. Desde esta perspectiva emergente, todo conocimiento es simultáneamente social, histórico, situado y relacional. Conocer ya no significa dominar el mundo, sino comprenderlo en su densidad humana desde las voces de múltiples actores y participar responsablemente con ellos y ellas en su transformación. Desde esta perspectiva,
Investigar supone preguntarse por las condiciones de vida de las personas, por las relaciones de poder que estructuran la sociedad y por las posibilidades de construir mundos más democráticos y plurales. La producción de conocimiento se convierte así en una práctica ético-política comprometida con la dignidad humana. Es en este escenario donde surge la propuesta de la hermenéutica ontológica política o hermenéutica performativa que sostienen Cami y su grupo en este texto y que orientó decididamente su práctica investigativa. Lejos de construir únicamente una metodología de investigación, esta propuesta representa una posición ética, política y epistemológica frente al conocimiento y frente a la vida. La propuesta se nutre del diálogo entre Hannah Arendt, Martin Heidegger y Kant. De Heidegger retoma la comprensión de la existencia humana como una forma de habitar el mundo y la necesidad de aproximarse a la realidad desde la experiencia vivida. De Kant recupera la importancia del juicio reflexivo capaz de pensar sin recurrir automáticamente a reglas universales. Y de Arendt adopta la noción de acción, entendida como natalidad de lo político y por ende como capacidad humana de comenzar algo nuevo e introducir novedades en la historia. La hermenéutica performativa busca hacer visibles y audibles voces históricamente silenciadas. Más que descubrir una realidad objetiva ya dada, pretende abrir espacios para que nuevas realidades emerjan a través de la narración, el lenguaje y la acción colectiva. Su interés central consiste en comprender cómo los sujetos crean sentido y producen mundo en medio de condiciones históricas concretas. Lo político deja de entenderse exclusivamente como una cuestión institucional o estatal. La política aparece como una dimensión constitutiva de la existencia humana que se realiza cuando las personas actúan, hablan y aparecen ante otros en el espacio público. La pluralidad deja de ser un problema que debe resolverse mediante el consenso y se convierte en la condición misma de la vida democrática. Uno de los aportes más sugerentes de este texto es la centralidad que se otorga a las narrativas. Para la hermenéutica performativa, narrar no consiste simplemente en contar historias. Narrar implica producir realidad, hacer visibles experiencias ocultas y abrir posibilidades inéditas de comprensión. Las narrativas permiten condensar experiencias históricas complejas y revelar dimensiones de la realidad que permanecen invisibles para los lenguajes abstractos de la ciencia tradicional. Por ello, Arendt recurre constantemente a biografías, relatos y metáforas. A través de ellas se hace posible comprender los acontecimientos políticos, no como conceptos vacíos, sino como experiencias vividas
por sujetos concretos. Desde esta perspectiva, el lenguaje adquiere una dimensión performativa. Las palabras no solo describen el mundo, participan en su creación. Nombrar, relatar y significar son acciones que transforman la realidad porque producen nuevas formas de entenderla y habitarla. La propuesta de Camus y sus colegas se distancia radicalmente de aquellas perspectivas que conciben a los sujetos como receptores de estructuras sociales. Por el contrario, reivindica la capacidad humana de actuar, imaginar y transformar. Pensar significa problematizar lo aparentemente natural, cuestionar aquello que se presenta como inevitable y abrir posibilidades alternativas de interpretación. Y la acción, por su parte, constituye la capacidad de inaugurar algo nuevo en la historia. Gracias a ella, los sujetos pueden interrumpir la reproducción de órdenes injustos y participar en la creación de nuevas realidades. Esta concepción resulta especialmente importante para comprender los procesos de construcción social del sujeto, la subjetividad política y la capacidad de agencia que atraviesan las investigaciones de Camus y su grupo. En este sentido, el sujeto político que se juega en esta tríada categorial no surge ni puede comprenderse únicamente en el marco de la participación institucional, sino de la capacidad de los sujetos para narrar sus experiencias, para reflexionar sobre ellas y para actuar colectivamente en la transformación de sus condiciones de existencia, inaugurando nuevos órdenes sociales, nuevas formas de relación, nuevas formas de convivencia. Este enfoque encarna un diálogo activo con el pensamiento descolonial, desde la perspectiva construida en América Latina. Camus y su grupo muestran cómo la colonización no implicó únicamente la apropiación de territorios y de sus recursos materiales, sino también la imposición de formas específicas de conocimiento y de interpretación del mundo. La colonialidad del saber operó deslegitimando cosmovisiones indígenas, afrodescendientes, campesinas y populares, mientras presentaba la racionalidad europea como criterio universal de verdad. En consecuencia, amplios sectores de la población quedaron excluidos de la posibilidad de producir conocimiento legítimo.
Frente a esta situación, la hermenéutica performativa reivindica la necesidad de construir epistemologías situadas que partan de las experiencias históricas concretas de los pueblos latinoamericanos, de las personas con rostro, de los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes de carne y hueso. No se trata de rechazar todo conocimiento moderno, claro está, sino de cuestionar sus pretensiones universalistas y abrir espacio, entonces, para la coexistencia de múltiples formas de saber. La investigación como práctica ético-política, como uno de los aportes más significativos del texto, consiste en redefinir la investigación social. Lejos de entenderla como una actividad neutral, los autores la conciben como una práctica histórica, estética, subjetiva, comunicativa y ético-política. Como práctica histórica, la investigación se inscribe en contextos específicos y dialoga con procesos sociales concretos. Como práctica estética, crea nuevas formas de percepción, representación y resignificación de la realidad. Como práctica subjetiva, instala emociones, posicionamientos críticos, creativos y comprometidos que implican decisiones interesadas con el conocimiento generado. Como práctica comunicativa, promueve el encuentro entre distintos saberes y actores sociales, y como práctica ético-política se compromete con la justicia, la equidad y la ampliación de las capacidades humanas en términos de una investigación capaz de escuchar voces silenciadas, dialogar con saberes diversos y contribuir a la construcción de condiciones de vida más dignas. Desde esta perspectiva, el investigador deja de ocupar la posición del experto distante para convertirse en un sujeto situado que participa en procesos de co-construcción de conocimiento junto con otros actores sociales, que busca fortalecer la capacidad de agencia de los sujetos y ampliar las posibilidades de transformación social. Bien, para terminar esta exposición, quiero plantear como reflexión final. La hermenéutica ontológica política es mucho más que una propuesta metodológica. Se constituye en una apuesta por democratizar el conocimiento y reconocer la diversidad y la pluralidad de voces que configuran la realidad latinoamericana, y busca también ampliar los límites de lo pensable y lo posible. Nos invita también a reconocer que la realidad no está cerrada, ni
determinada de una vez y para siempre, sino que se encuentra permanentemente abierta a la acción humana. En el horizonte de esta propuesta aparece una convicción profundamente política. Otros mundos son posibles porque los sujetos poseen la capacidad de imaginar, narrar y actuar. Investigar significa entonces contribuir a la emergencia de esos mundos posibles, hacer visibles las voces históricamente silenciadas y fortalecer la pluralidad que constituye la riqueza fundamental de la experiencia humana. Esta propuesta invita a construir ciencias sociales capaces de escuchar las voces silenciadas, reconocer la diversidad humana y contribuir a la creación de sociedades más democráticas, justas y plurales. Más que explicar el mundo desde afuera, se trata de habitarlo críticamente y participar en su transformación. No hay que parar la historia para conocerla. El conocimiento a profundidad debe permitir el devenir de los propios días. Bueno, dejo por acá de compartir para que podamos conversar un poco. En esta síntesis analítica de este texto, lo que traté fue como de simplificar muchísimo el texto para tratar de tomar cuál era como el corazón, como el sentido real de este enfoque sobre el que hemos venido trabajando ya tantos años. Y bueno, entonces abramos la conversación, si hay conversación sobre esto. Martí. Toyita, gracias por la presentación y por la lectura. Yo tengo de entrada una pregunta para ti, bueno, y para Héctor Fabio, ¿sí? Y es, si eso lo discutieron ustedes, que yo supondría que sí, ¿por qué a este modelo no se le llamó, o este enfoque metodológico no se le llamó de una vez un enfoque ontológico? Ay, ¿cómo? Espérate, que es que son tres. Es el ontológico, performativo o Hermenéutica hermenéutico, ontológica política o hermenéutica ontológica hermenéutica política o hermenéutica performativa. performativa. Perfecto. ¿Por qué no se le llamó de una vez hermenéutica ontológica política y performativa? Para no utilizar Ajá. esa disyunción. Yo sé que los Ajá. lugares de origen son un tanto diferentes sin ser tan diferentes, ¿sí? Porque de todas maneras, digamos que el pensamiento heideggeriano, pues obviamente atraviesa el pensamiento arendtiano, ¿sí? Pero me llamó profundamente la atención eso. Y desde cuando yo le escuchaba a Cami, los dos términos, siempre me pregunté, ¿por qué no de una vez exactamente toda la estructura y persiste el O?
Porque lo ontológico político es de naturaleza performativa. O sea, no puede haber una ontología política que no sea performativa. Entonces era como borrarle lo uno o lo otro, o repetirlo. Entonces resultaba repetitivo. Entonces lo que pasaba era que en momentos uno hablaba de la hermenéutica performativa y en otros momentos hablaba de la hermenéutica ontológica política. Pero un poco eran como dos categorías que a nuestro juicio expresaban lo mismo. Pero esa era la razón, ¿no? Lo discutimos mil veces, sí, y no podíamos llegar a acuerdos de con qué quedarnos, y por eso ella todavía sigue ahí como categoría disyuntiva en su manera de nombrar. Entonces hay alguien que la nombra de una manera y otra persona la nombra de otra persona, como dependiendo de dónde se quiere poner la fuerza. ¿Sí? No, y de hecho en Pero es algunos de eso. los seminarios, por ejemplo, de la línea, yo recuerdo que de pronto un estudiante corregía a otro, le decía, no, pues Así. hermenéutica tal cosa, pero ¿por qué si no son diferentes? Yo recuerdo que esas eran como algunas de Esas las eran precisiones, porque mm, creo que eso generaba ¿qué será? No como sé si ruido, confusión, como que eso no no sé si está, confusión, sí. sí, como que algo Mm, no, como que por qué llamarlo o de una o de la otra si finalmente básicamente se refieren a lo mismo, mm, ¿sí? Bueno, sí, sí. Y yo creo que ya eso se quedó sin resolver. ya Ya no quedó se así. resolvió. Se quedó Sí. así, no se resolvió. Mm, Bueno, sí, 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 Bueno, algunos. entonces, al- Eh, va a entrar, levantó la manita Andrés Felipe sí. y luego Beatriz. Dale, Andresito, dale, no. Hola, profes, ¿cómo van? No, yo por Oscar Andrés, acá, ¿qué hay? Mm, ¿cómo están? Qué pena que no los acompañé la bien, bien, semana pasada. Yo por tranquilo. acá, retomando uno de los textos que hemos trabajado con Cami en esas, digamos, en esas tardes de trabajo, nosotros construimos un texto como tratando de sintetizar esta apuesta desde lo político y desde el Ujú, título yo recordaba mucho, ahora que leías, esto de los saberes situados, pero saberes con sentido, ¿cierto? Y atándolo a lo ujú, relacional y a la perspectiva precisamente del construccionismo social, cómo esos saberes situados con sentido cumplen una función en el mundo, y es la función de transformar la realidad de las personas que hacen parte también, digamos, de esas propuestas teóricas, ¿no? Y el título decía, ujú, una golondrina no hace verano, pero muchas hacen brillar el sol. La hermenéutica ontológico-política o ujú, hermenéutica ontológico-performativa. Y ujú, hay algo que me parece pues, muy importante que podamos traer, que tú también lo traías a colación, y son las condiciones de vida. Y es decir, ustedes lo mencionan en el texto, es construir otras condiciones de vida y distintos acercamientos a las ya existentes, que busquen trascender el mero propósito de crear una teoría para explicar la vida y reivindique la posibilidad e importancia de comprender lo singular de los acontecimientos y las realidades en esas comprensiones o en generar esas comprensiones que permitan hacer visibles otras significaciones y otras prácticas que normalmente son tradicionales o ocultas. Por ahí hay unas prácticas educativas, por ejemplo, que tradicionalmente no son reconocidas, que tradicionalmente, pese a que también hay un contenido de formación bastante amplio, no son visibles y se minimizan. O también otros conocimientos, otras significaciones que quizás para esa comunidad es importante al momento de transformar sus realidades, pero que no se posibilitan debido a precisamente la forma en que encaramos el mundo desde una perspectiva tradicional y hegemónica. Y solo quisiera como que poner el punto en el sentido político. El sentido político se encuentra precisamente
como bien mencionabas tú, tanto en lo performativo de salir adelante a través de las acciones y las relaciones que nos acercan hacia futuros deseados, hacia futuros posibles, que construyen el presente a partir de esos aprendizajes que van emergiendo de las memorias. Por eso tan importante trabajar lo que es la autobiografía y las biografías las narrativas colectivas, perdonen que tuve un lapsus ahí, y generar esos aprendizajes a través de los procesos que también empiezan a ser políticos a medida en que nosotros vamos performando esas narrativas. Se va ligando también el relato histórico frente a los relatos, y esas prácticas que vamos situando allí van generando también un contenido político. Incluso, Ujú, aunque muy arentiano, ligado también ujú, a una propuesta profundamente sentipensante. Yo no quisiera leerlos, pero, por ejemplo, hay propuestas o esa propuesta me hace pensar mucho en lo sentipensante, conectar esas ujú, subjetividades con una manera activa de cómo construir conocimiento con las relaciones de las que hacemos parte. Muchas ujú. gracias por el texto a ustedes y a Cami, la verdad. Muy, muy. Sí, muy bueno y muy linda esta reflexión que traes, y lo he trabajado contigo y con Carmen, muy bacán, muy bueno. Pues Beatriz dice que era 3, pero yo sé que ella era 1. Beatriz, habla, mi amor, primero. Gracias. Quítales. A mí es tan importante esta reflexión en este momento que nosotros vivimos en Colombia. Me parece oportuna, pertinente, y esos planteamientos pues desde la hermenéutica ontológica que ahora pues nos expones, mm, es esa pregunta que nos lleva a reflexionar muchísimo. No es cómo producir conocimiento, como bien lo expresaba, sino qué tipo de conocimiento debe abrirse, ¿no? Y la otra reflexión que Andrés también planteaba en este momento es por la pregunta, por supuesto, por el conocimiento y por supuesto por la pregunta política. Viene entonces ese planteamiento, a mí me gusta mucho Boaventura de Sousa, y a partir de su mirada y pensando en las niñeces, en las juventudes, los jóvenes, en este asunto de la ciencia que preocupa a profesores. Justo tuve una conversación ayer con uno de nuestros integrantes de la línea de cómo vincular a los jóvenes con la ciencia, y a partir de esta mirada la pregunta sería ¿qué ciencia, para quién y desde qué conocimiento se produce? Pero retomando indudablemente el tema de hoy y de lo político, de lo ético político, me encanta mucho esa categoría teórica de Boaventura, que es epistemicidio, donde él afirma que gran parte de la humanidad ha sido objeto de este, y que se ha dado, por supuesto, una desvalorización sistemática de esos otros saberes, de los grupos históricos excluidos, y que de todas maneras hoy sí estamos viviendo esa resistencia a nivel nacional y a nivel latinoamericano para ocupar esos espacios de reconocimiento. Por eso, a mí esta lectura es completamente relevante para el país en este momento que nosotros estamos viviendo, porque la riqueza, la belleza de la diversidad cultural y territorial de nuestro país es absolutamente extraordinaria. Entonces, bueno, ese es el reto de nosotros en la academia,
para pensarnos en esas posturas ético-políticas donde la dignidad humana debe ser el centro. Ve, ya, fíjate, se le. Hola, hola. Está Liliana, ahí te oímos bien. Ahora está pidiendo la palabra ¿Sí? ¿Me Liliana. escuchan bien? Sí, 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 te pero oímos Beatriz, bien. ¿terminaste? Sí, ya Sí, terminó. ok. Ya terminó. Sí, Ahora Entonces Liliana. ya terminé, pero qué apagué mi rico cámara seguir porque en está esta listo. deliberación de Colombia hoy desde la lectura. Sí, sí, es muy interesante. Dale, Lili. Bueno, no, Toyita, muchas gracias por la exposición. Y mirando, digamos, desde otros planteamientos, yo quisiera citar de Arturo Escobar, donde Ujú, él relaciona una perspectiva de la noción de pluriverso, entendida como la posibilidad de un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces me parece como muy afín ujú, a esta mirada que ustedes les están dando desde este artículo. Entonces, digamos, desde la mirada de Arturo Escobar, el diseño, las políticas públicas y los procesos de desarrollo no deberían imponer una única visión de la realidad, sino reconocer y propiciar el diálogo entre múltiples formas de conocer, habitar y construir el mundo. Este me parece como muy importante, que era lo que Cami, digamos, que también quería, era no ser la investigadora y allá pues los niños o a quien estaba estudiando, ujú. sino hacer parte del mundo y estar a la par pues con lo que se Ujú. estudiaba. Sí, así es, Lili. Lili, ¿termina? Ok, Lo que también, perdón, Esteban, Toñita, lo que también Arturo dime. Escobar llama ecología de saberes. Ujú, sí, sí, pero el concepto del pluriverso que trae Lili es muy, muy importante, y frente a ese concepto de la epistemicidio, ¿cómo lo llama? Arturo Escobar lo recoge de una manera muy bonita, y es de las emergencias epistémicas. Él los llama emergencias epistémicas, pero tiene una cosa muy bonita porque dice: la emergencia siempre tiene dos caras. Una emergencia es una crisis, uy, la emergencia, ¿no? Estamos en emergencia porque hay crisis, pero una emergencia también es un nacimiento, es una natalidad, ¿no? Está emergiendo algo, está brotando algo, está emanando algo. Siempre una natalidad es una emergencia, ¿no? Y entonces él dice que en lo epistémico hay emergencias que están en crisis, las disciplinas, las categorías que no explican, el conocimiento que encubre, el conocimiento que deshumaniza, pero que están emergiendo nuevos saberes, nuevas categorías, nuevas voces más comprensivas, más complejas, más condensadas. Entonces, como que en Arturo tiene esa doble mirada, ¿no? Más allá de Boaventura, que hace como la crítica a las epistemologías modernas, pero Arturo las mira es como en crisis, en esta tensión entre lo que se va quedando allá como colgado de la brocha porque no responde, y lo que va emergiendo como formas nuevas. Esteban. Bueno, pues imagínate que antes de decir lo que voy a decir, tengo dos epígrafes. El uno es para Ujú, Martica, que ahí Señor. tiene la oportunidad para que se escriba su buen artículo, unas cartas al editor, haciendo el comentario sobre lo hermenéutico, ontológico, político y performativo. Y entonces sería una nueva conversación muy interesante que ajá, seguramente los alumnos que estaban allá conversando y agarrándose de las greñas te lo agradecerían enormemente.
Estás invitado a ser mi parcerito en la escritura. Y todos aquí, pues. Bueno, Bueno, y el segundo epígrafe es que, oye, qué texto tan bonito. A mí me está pasando una cosa, y es que yo no sé, uno va para el clímax y se supone que después tiene que haber siquiera una mesetica y un descansito, pero es que aquí nada. Cada, cada lectura es un éxtasis total, y esta me ha parecido muy, muy, muy brillante. Me ha gustado porque me pareció muy bien escrita. Eh, no siempre un artículo bueno uno lo nota con una escritura, con una textura allí. Este me encantó por eso, tanto que llevo como una semana durmiendo con él. Eh, entonces, pues me lo disfruté y me lo seguiré disfrutando. Yo estaba pensando en una frase eh, de alguna de estas inauguraciones de, mm, de estos organismos internacionales de ciencia y cultura, que decía que era increíble cómo los seres humanos hoy sabemos prácticamente todo de casi todo y tengamos problemas tan grandes que no hemos sido capaces de resolver, como las enfermedades o las violencias, las El cambio pobrezas, climático. la, el cambio climático, la a veces incapacidad para comprendernos, aceptarnos, ayudarnos. Y a mí eso me tensiona mucho, porque a veces como que uno dice, bueno, y tanta joda, y esto como que no ayuda mucho. Las tecnologías progresan, 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 y cada vez que da uno un pasito, ¡tan! Se da cuenta que esa vaina como que no era esa la solución, entonces habrá que buscar otra. Y resulta que este texto arranca con una cosa que me pareció muy interesante: volver a las cosas simples, a las preguntas sencillas, volver a la curiosidad y al asombro. Entonces yo decía, claro, jue madre, no hemos sido capaces de responder a estas otras condiciones humanas que nos quedan grandes, a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, le quedan menos grandes a las artes y a las humanidades, pero en general a las ciencias, pues, pues ahí tenemos el lío, no lo resolvemos. Y quizás tenga que ver con dos situaciones. Una, que nos hacemos mal las preguntas. O quizás no nos hacemos las preguntas que nos tenemos que hacer, porque estamos anclados a una tradición, a una manera, a una forma de leer el mundo. Y claro, cuando uno tiene eso, ya todo lo que sigue va ahí, y es como un círculo vicioso que no nos permite ver lo otro. Pero la segunda cosa creo que tiene que ver con el subtítulo del artículo, y es que tiene que ver con lo epistémico metodológico. Y entonces, cuando aparece una apuesta como esta, que recoge unas nuevas tradiciones, y eso pareciera una contradicción, pero es que en las comunidades ancestrales hay cantidad de cosas que tienen que ver con esto. Esa definición tan bella de la política común entre nos. Cuando uno habla sobre todo con comunidades originarias,
Esto lo tienen clarísimo, incluso en el lenguaje que utilizan, ¿no? Es que vamos a una minga. Eh, los sabedores y las sabedoras. Y yo creo que por eso habla de estas nuevas tradiciones. Son nuevas porque las estamos repensando y las estamos poniendo de cara a estas preguntas por el mundo de lo social, por el mundo de las identidades, por el mundo de las comunidades, de las subjetividades, de las políticas, pero vienen de mucho tiempo atrás y quizás las habíamos olvidado, tal vez como una consecuencia de las distintas colonizaciones a las que hemos sido sometidos, que nos hacen olvidar un poco de dónde venimos y cómo se da la esencia de las cosas. Y como si fuera poco, cuando yo empiezo a leer el texto, llega una parte en que me devuelvo otra vez al título. Y yo digo, no, pero es que en realidad, pues si a mí me tienen que hacer una cirugía de corazón eh, abierto, pues yo prefiero una man que sepa harto de eso y no que me venga con una narrativa y a echarme sahumerios, sino que el man ponga el cuchillo donde lo tiene que poner y me eche el oxígeno que me tiene que echar y no me eche cuentos. Estaba viendo en una noticia que estaban dando sobre el ébola. Entonces entrevistaron a los médicos ancestrales. Entonces decían, esta pandemia ha sido pues una cosa muy, muy compleja, o esta epidemia ha sido una cosa muy compleja porque a nosotros no nos han consultado. Entonces le dice la periodista, y ustedes tienen la suerte, y dice, claro, y allá estaban machacando ramas como un berriondo, y dice, pero pues nada de esto ha salido porque es que no nos han preguntado. Y luego le hacen la pregunta a los médicos que están allá en el centro, en el hospital, recibiendo a esta gente en estas condiciones tan tenaces. Entonces ellos dicen, eh, nosotros en realidad les dicen, bueno, ¿y el tratamiento cómo va? Si hay adelanto, si hay avance y tal. Dice, nosotros en realidad trabajamos con dos tipos de tratamientos, los tratamientos ancestrales y los tratamientos pues de la medicina alopática, llamémosla así. Y la razón es que para muchas personas el tratamiento ancestral es muy importante, o sea, pero se nos están muriendo, porque la medicina ancestral no tiene la cura para esto. En cambio, la medicina basada en evidencia y todos estos avances farmacéuticos y demás están con la cura. Pero la cura no viene por uno u otro tratamiento, sino con la ayuda de uno u otro tratamiento cuando la persona tiene la convicción frente a él. Y ahí es donde aparece la importancia de esto que se recoge como un medio privilegiado son las narrativas y las metáforas. Y se hablaba de las metáforas y me acordé yo de todo el trabajo y lo que nos ha ayudado a comprender muchos de los elementos de la constitución de nuestro país y de la manera de pensar y de organizarnos como regiones de Orlando Falsborda con sus múltiples metáforas a través de las cuales se comprende un poco más nuestra realidad social. Y entonces, claro, necesitamos de lo científico, necesitamos de lo técnico y tecnológico, pero el error que se ha cometido está en una frase que aparece en el texto cuando dice, no podemos olvidar que lo científico natural es también de orden social. Y esta confluencia de estos elementos nos permiten tener esa mirada como totalizante de la realidad. Entonces es como logramos
entender que si no hacemos verdad, otra frase que me pareció muy llamativa, no en el sentido anecdótico, sino que yo creo en el sentido comprensivo y de sentido, de cómo la ciencia requiere un poco de locura. Y esa locura pasa por entender esa totalidad de la realidad. Y para no extenderme más, eh, dos cosas, o tres cosas quisiera resaltar. El concepto de acción como compartir en la esfera pública las pluralidades. Dice, ¿en qué consiste la acción? Y en realidad la acción no es la de Rambo, no es la de los héroes solitarios, es la de quien sabe compartir en lo público. Y saber compartir en lo Aparecer. público pasa por el reconocimiento de la diferencia y que en esa diferencia en realidad lo que habrían son sumas de capacidades sin las cuales no lo podemos resolver. Dije que eran tres ideas, la segunda idea, hasta la primera, la segunda idea es la necesidad de comprender que las grandes transformaciones en la sociedad pasan también por la gramática de la vida cotidiana. Y nosotros a veces nos preocupamos. Bueno, es una herencia que traemos de esta mirada más racionalista, instrumentalista, eh, de atinar a la estructura que subyace, digamos, aquello que queremos comprender o que queremos resolver. Y nos dice, si bien esto es importante, no olvidemos que la gramática de la vida cotidiana tiene esa performatividad transformadora que se requiere en los grandes cambios. Y bueno, creo que la historia y la historia particular de nuestro país nos lo ha demostrado. Por ejemplo, todo el trabajo de la Comisión de la Verdad aquí en nuestro país, que yo ya lo había visto en Sudáfrica, con todo el tema del apartheid y cómo esto realmente logra generar unas transformaciones, que no quiere decir que no sigan existiendo las tensiones y que no se reproduzcan nuevas formas de discriminación, por ejemplo, pero sí nos ayuda a dar un gran paso en eso. Bueno, y termino con esa enunciación que se hace sobre las características de la investigación como práctica en esta perspectiva hermenéutica ontológica política, que es una práctica histórico-social, estética, ético-política, comunicativa, cultural, subjetiva y científica. Y entonces la traigo a colación no tanto por la enumeración, sino por la evocación de que esto tiene un propósito fundamental, de que la investigación como práctica no tiene otro destino distinto a dignificar la vida humana y toda vida humana. Y claro, para poderlo lograr, los referentes y las categorías desde las cuales se construye esta investigación como práctica son lo que en algún momento nosotros llamábamos las esferas del desarrollo humano, que están contenidas en esta enunciación. Bueno, eran esas algunas de mis reflexiones, tengo más, pero entonces esas les tocará a Luis Emir. Mientras lo voy durmiendo, le sigo con mis Sí, reflexiones, señor. ¿cierto? Vamos a ver a Glorita. Glori. A ver, yo no leí la lectura porque no estoy inscrita en el grupo. Toyita es la culpable de esto. Yes. Bueno, pues yo, No te voy en a la escribir. reflexión que Toyis hace, estaba pensando
en toda la argumentación que da, que entre otras cosas, gracias a Dios yo hice esa maestría con ustedes todos, porque es que recuerdo mucho esas discusiones que tú haces ahí, de las discusiones que hacíamos con Gaitán, con Vasco, contigo. Y pues que ahí también Cami tuvo un espacio de formación muy excelente en ese proceso de construir estos conceptos, digamos, de la hermenéutica ontológica política. Yo quisiera es como compartirles, cuando yo estuve haciendo mi pasantía doctoral con Semelman en el IPECAR en México, en las conversaciones que yo tenía con él me enseñó algo que me pareció muy interesante y que no está como referenciado en los textos y es establecer como la diferencia entre lo que es lo epistémico y lo epistemológico. Él decía que son dos categorías diferentes que se pueden complementar. Él decía, lo epistémico es el esfuerzo que hace el sujeto por establecer relaciones con la realidad. Y decía, pero lo epistémico no está ni en las relaciones ni en la realidad. Está en ese esfuerzo que hace el sujeto. Entonces, y lo epistemológico, pues logos es conocimiento, tiene que ver entonces con, digamos, un poco también con las perspectivas del conocimiento científico de dar, de establecer también relaciones con la realidad. Pero pues en lo epistémico está involucrado absolutamente el sujeto. Entonces, yo con las disertaciones de Toya y de todos ustedes pensaba en lo epistémico, es decir, cómo esas construcciones que fueron creando ustedes, el equipo con Cami, sobre esa perspectiva hermenéutica, ontológica y política, tiene un efecto epistémico muy grande, porque de todas maneras es un esfuerzo, como lo dice Semer, por establecer las relaciones con la realidad. Entonces ahí aparece la realidad, como lo decía Toya ahora, no solo como posibilidad de narrar historias, sino de hacer construcciones que permitan, digamos, construir, actuar, imaginar, nombrar el mundo diferente. Entonces, como eso epistémico, no sé si decirlo así, pues, como tan vulgarmente, es una condición necesaria del investigador social frente a la posibilidad de construir lo epistemológico. Eso es como un poco lo que yo, como lo que yo pensaba. Eso que decía un poco Esteban ahora, lo curioso, lo asombroso, hacer bien las preguntas, eso tiene que ver con ese esfuerzo que hace el sujeto para construir esas relaciones con esa realidad de la cual quiere dar cuenta, la cual quiere transformar, recuperar esas múltiples voces, ¿cierto? Permitirle a esas voces que ellos puedan nombrar el mundo, todas esas cosas que dijo Toya y como tan hermosas, que lo llenan a uno más que de conocimiento, como de sentimiento, como de que es rico hacer posible eso en la investigación. Eso era como lo que yo quería decir. Muchas gracias, mi Glorita. Sí, no sé, pues yo creo que Ospi, dale. Sí, no, Dale. un comentario. Yo creo que hoy, bueno, esto que ya han planteado cada uno de ustedes, me parece que recoge bien lo que se está planteando ahí y bueno, y de distintas formas. Lo que también quiero traer es hoy todos o probablemente varios de los que estamos acá nos movemos también de alguna manera, nos hemos movido, nos seguimos moviendo en medio y nos cruzamos
con las niñas, con los niños y con los jóvenes en el mundo de hoy, unos más que otros, pero esa es como parte del mundo en el cual estamos y diga el mundo en el cual estamos habitando desde distintos lugares. Y si nosotros vemos hoy, los niños hoy, los jóvenes hoy, su mundo es un mundo bastante estético. O sea, miren ustedes, o sea, si se mueven en algo, digamos, con los colectivos de jóvenes en la universidad, en los distintos espacios que habitan los jóvenes, en los barrios, en, en las veredas, en las distintas partes, su mundo es un mundo bastante de expresión, de desenvolvimiento estético. Hablan a través de la estética. O sea, digamos, lo mismo pasa con los niños. O sea, digamos, los niños también hoy hablan a través de las estéticas. O sea, los vemos en todos los espacios en los cuales nos movemos. Pero igualmente hoy es un mundo, el mundo de ellas y de ellos es un mundo de la comunicación, es un mundo comunicacional. O sea, fíjense ustedes que esto se emparenta muy fuertemente, digamos, esta investigación con esto también. O sea, tiene también relación y por eso, digamos, una lectura ahí puede ser muy cercana. O sea, digamos, una lectura que se da, digamos, desde este acercamiento, fácilmente dialoga muy cercanamente con ellas y con ellos, ¿sí? Pero también ahí, en ese transcurrir, hay un transcurrir de tipo ético, hay un transcurrir de tipo valorativo, ético, pero ese es también, digamos, un acontecer político. Eh, y bueno, eso me parece que es hoy muy cercano al mundo de ellos, de ellas, y que una cosa que es importante es precisamente desde estas miradas, digamos, de la decolonialidad, de las decolonialidades latinoamericanas, que son las decolonialidades de los sures. O sea, digamos, pero precisamente ubicada territorialmente, porque no es lo mismo esto en el África, no es lo mismo esto en el Asia, ¿sí? No es lo mismo esto en otros lugares, incluso donde se habita, digamos, desde los sures, y tiene, digamos, su particularidad histórica, territorial, humana, ¿sí? Pero a mí me parece que aquí hay un elemento muy rico también, que es precisamente la transformación, son los cambios, es ahí donde nos encontramos y donde se encuentra esta investigación y donde abre caminos, digamos, para repensar, o sea, para no escandalizarse de estas nuevas voces, todo lo contrario, o sea, todos estos estallidos de estas nuevas voces son los que este pensamiento, digamos, busca recoger. O sea, porque además es lo profundo de lo humano, ¿sí? Es lo que es potencial, o sea, es explosivo hacia adelante en la medida en que nos puede mostrar múltiples posibilidades, o sea, múltiples sueños, múltiples acciones distintas. Pero fíjense en ustedes una cuestión que me parece a mí también que hay acá y es cómo esto se acerca mucho a los diálogos con las feministas, por decir algo.
sea, digamos, a diálogos con las feministas muy fuertemente, porque además yo sí creo que, digamos, en esos planteamientos está la posibilidad de emancipación y de liberación, incluso, por ejemplo, étnicamente. O sea, digamos, ¿por qué? Porque es que esto ha sido creado, todas estas relaciones han sido creadas desde el patriarcado. O sea, es el patriarcado el que ha cerrado, digamos, las posibilidades de las voces que, digamos, que pasó, por ejemplo, con las voces de las mujeres, con las voces de las negras y los negros, de las indígenas, de los indígenas, de los sectores populares, ¿sí? De todas estas, que, digamos, voces que no han sido reconocidas, pero una voz que, por supuesto, no fue tenida en cuenta, que también de alguna manera ha balbuceado, porque también lo ha hecho, es muy, digamos, las voces de los niños y las niñas. Entonces, creo que ahí, y de los jóvenes. Entonces, me parecería también que una lectura un poco más del mundo de hoy nos lleva a acercarnos a que esta es una posibilidad investigativa enormemente rica. O sea, digamos que este asunto, digamos, hermenéutico, ¿sí? De ontológico, político, ¿sí? O performativo, es el capaz de dialogar con estas realidades, con este mundo de hoy, e incluso yo diría hoy con estas necesidades de hoy, porque precisamente si algo tienen hoy los niños, y si algo quieren los niños, es que sus voces sean tenidas en cuenta como interlocutores válidos, digamos, con capacidad de agencia. Pero eso es lo que están planteando los jóvenes. O sea, eso es lo que están diciendo, eso es lo que están expresando también. Entonces, bueno, es como por ahí donde entiendo. Y eso además, digo yo, es enorme, eso es político. O sea, digamos, y es en el sentido en que se está entendiendo aquí y en que, digamos, se está entendiendo desde este documento la política, ¿no es cierto? Y que además creo yo que en eso Cami es la maestra. O sea, Cami realmente fue la maestra de nosotros. O sea, digamos, para mí Cami fue la maestra de estos asuntos. O sea, en estos diálogos que tuve con ella, o sea, yo los entendí moviéndome, por ejemplo, desde un pensamiento, por ejemplo, freiriano, desde un planteamiento de un Falsborda, digamos, desde, o sea, desde estas lecturas, muy fácilmente pude dialogar con ella, pero ella, por supuesto, que me tenía a la delantera y que era la persona, o sea, a quien yo ya decía, pero ahora qué y cómo se viene esto, o sea, y es quien me lleva a entender esto, por ejemplo, en los niños y en los jóvenes. O sea, digamos, en esto que yo lo había visto incluso desde los adultos, porque, o sea, eran los sin voz que dice Paulo Freire, yo lo entendía allí, digamos, desde ese ángulo, pero es precisamente, y por eso digo, yo pienso que en general lo que nosotros hicimos fue una lectura de entender acá. O sea, y por eso pudimos hablar con ella, por eso pudimos negociar, por eso pudimos escribir algunas cosas, porque ella no, o sea, era la maestra de todas estas cosas. O sea, digamos, y que cuando, o sea, en un mundo en el que, por supuesto, nosotros nos veníamos moviendo desde hace un número de años significativos, por decir, el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud hace 25 años, y por supuesto que tenemos muchos más años de andar, por ejemplo, con CINDE, o sea, tenemos con CINDE más de 40 años de andar, y CINDE pues hablaba de los niños y de las niñas, no exactamente en estas mismas líneas, y yo creo que ahí
Cami, digamos, nos enriquece y nos lleva a poder ver otras posibilidades investigativas, otro mundo con ellos y ellas, porque la investigación no es para que se guarde en ninguna parte, es para que toque las realidades, para que incida y transforme la cotidianidad y sí también, ojalá, transforme también un poco más allá esos cambios profundos. Fíjate que está muy bien enunciado acá y que lo han dicho ustedes ahora. Eso, o sea, es solamente en la cotidianidad, es solamente en lo pequeño, en los microespacios donde se pueden tejer las grandes transformaciones, pero sin olvidar la necesidad también de esas grandes transformaciones, porque nos podríamos quedar únicamente en el microespacio, lo cual está bien, o sea, lo cual está bien, pero también, digamos, es importante ver si se pueden hacer también otros saltos en la vida y es ahí donde yo diría que, por ejemplo, hoy esto, por ejemplo, y lo veo yo, las investigaciones tienen que hablar cada vez más con la institucionalidad también. O sea, tiene que hablar más con, por decir, por ejemplo, en los colegios, con los directores, pero también con las políticas públicas. O sea, digamos, esto, ¿por qué? Porque esto tiene que llegar también a permear, digamos, otros asuntos mucho más allá. Pero bueno, aquí está Marta también. Adelante, Marta. Ok, Martica. Tienes el audio, hay que habilitarlo. Tiene cerradito el micrófono. mi Quisiera amor. retomar el planteamiento último que hizo Esteban sobre la media docena de prácticas. No porque sea media docena, sino porque ilustra una forma distinta de hacer investigación que rompe con los estilos procedimentales, verticales o lineales que tiene la investigación como la hemos aprendido. Y es en este sentido, cuando Cami, tú, Toyita, doctor Fabio, y bueno, no recuerdo quién es la otra persona que participa en este ejercicio, y pues, tal como decía Gloria, con todo este recorrido de las reflexiones, discusiones, debates en el doctorado, eh, pues tienen la fortaleza de establecer una manera distinta y de hacer la investigación. Y aquí comprendo perfectamente el término que utilizaba Martin Heidegger en el sentido de no de método, sino de horizonte de comprensión. Y ese es un horizonte de comprensión en el que uno tendría como investigador que dar cuenta de esa práctica histórica y social. Es decir, las personas no están por fuera de unos contextos, de unos saberes, de unas prácticas, de unas maneras de vivir, estar y hacer en el mundo, ¿sí? Dos, cuando se habla de la práctica estética, pues es eso. El mundo de las personas, nuestros mundos, están hechos de maneras de crear y recrear. Tienen las propias inventivas del mundo de la vida, que es a lo que tendríamos que darle esa posibilidad de comprenderlo, ¿no? En el sentido de que la gente tiene unas maneras de hacer. Esteban lo decía ahorita, pues sí, con el tema de la salud y de la medicina ancestral y de la medicina alopática. Sí, eso es cierto. Son dos maneras de hacer las cosas distintas, pero están mediadas por un sujeto que tiene sus propias creencias, su propia historia, sus maneras de ver, de sentir el mundo, de sentir su cuerpo y de vivir su salud y su vida, ¿cierto?
Y creo que eso es una invitación muy importante a que las tengamos en cuenta porque a veces podemos ser intrusivos con el tema de la investigación porque llegamos a imponer cosas, a preocuparnos por unas cosas que no deberían ser, si somos neutrales o no neutrales, y un poco también retomando lo que decía Héctor Fabio con respecto a ese aporte de las feministas, en el sentido de, por ejemplo, Harding dice, el asunto no es no ser objetivo, el asunto es tener una objetividad fuerte. ¿Y qué quiere decir que haya una objetividad fuerte? Que nos preguntemos por los valores e intereses que guían un proyecto. Que nos preguntemos, por ejemplo, por qué valores y qué intereses amplían o limitan esa visión del mundo, esa visión del otro. Y o que nos permitan, de alguna manera, comprender cómo es que las personas se sitúan en su propio mundo o frente a los mundos extraños, porque, por ejemplo, cuando yo digo los mundos extraños, muchas veces lo que encontramos es que vamos a suponer que trabajamos con los niños ven la realidad de eso que les rodea, pero más allá, por supuesto que ven otras cosas, que escuchan otras cosas y que por supuesto que generan unas comprensiones frente a eso otro que está por fuera de su mundo inmediato. O tendríamos que dar cuenta, esta parte me parece súper interesante sobre la práctica comunicativa cultural, ¿sí? En el sentido de que tenemos que saber comprender las lógicas de esos otros mundos con los cuales vamos a compartir para construir conocimiento, no para investigar sobre ellos, pero sí para construir conocimiento con ellos, ¿sí? Hace 8 días decíamos, de alguna manera, y Héctor Fabio lo decía ahorita, de alguna manera, esas personas que habitan ese mundo que nos causa a nosotros curiosidad, pues son las que nos enseñan. Cami les enseñó a Toya y Héctor Fabio desde su propio mundo cómo ver las cosas de otra manera, cómo preguntarse de otra forma, etc. Y lo mismo lo hizo con nosotros en la línea, ¿sí? Tenía uno que leer y releer para poder decantar qué era lo que había de fondo, cuál era esa pregunta que había de fondo y que me parece maravilloso cuando en este texto se dice que hay que volver a las preguntas simples y sencillas y cuando uno revisa muchos de los trabajos de Cami, las preguntas son simples y sencillas. No son de la altísima complejidad y de lo más enredado para demostrar que se es académico fuerte. No, eran preguntas insertas en el mundo. Y lo otro es ese componente de la práctica subjetiva. Uno dice la práctica subjetiva cuando por la subjetividad, por lo general, la han referido a ese sentir, pero no a una práctica que le permita a uno pensar, pensarse, cuestionar, cuestionarse y promover esa reflexividad. Una reflexividad que es supremamente importante, no solamente para pensar el mundo, para pensar con el otro, sino para pensarse como investigador. Y creo que Esteban lo decía clarísimamente en el ejercicio de reflexión, es que aquí hay una invitación para que el investigador en primera instancia se piense, ¿sí? Y por último, esta reflexión de la práctica me llama profundamente la atención como en dos componentes fundamentales, uno en el de la identificación y otro en el del reconocimiento, en el sentido de poder establecer esas relaciones que le permitan a uno comprender ese sentido de eso que llamamos, yo no sé, en lo cualitativo, la verosimilitud o lo creíble. Es decir, ¿qué nos otorga a nosotros el derecho para poner en duda lo que el otro nos narra? La ciencia moderna nos enseñó a dudar y supuestamente esa duda teníamos que de alguna manera palearla con la neutralidad y con
objetividad. Y resulta que aquí lo que nos están diciendo es otra cosa, ¿no? Sí. Dos, ¿y qué hace que algo sea válido o no lo sea? Y no la validez a la manera de la ciencia moderna, de la ciencia moderna o, por ejemplo, cuando construimos los instrumentos, que no es un índice ni de confiabilidad, ni es saber si el ítem mide lo que tiene que medir, no, es ese ejercicio de credibilidad de aquello que la gente está de alguna manera diciendo. Entonces, yo siento que acá hay yo no sé, no quisiera como caer en eso, una manera de hacer la investigación. No quisiera llamarlo procedimental porque si lo llamo procedimental, empiezo a ponerle el punto 1, el punto 2 y el punto yo no sé qué, ¿sí? Pero sí una manera de pensar y de hacer. Así es de que, Esteban, compartimos la misma idea con esa media docena de prácticas. Bueno, voy a cerrar ya porque ya se nos acaba el tiempo. Para decir que yo creo que una cosa, a mi juicio, muy, muy interesante de este planteamiento es cuando uno se aproxima a ver Cami cómo hacía las cosas con los niños, cómo recogía la información, cómo armaba los encuentros con las madres, cómo trabajaba con los maestros. Entonces uno ahí entiende que todo este rollo tiene unas aplicaciones prácticas impresionantes. Por ejemplo, todo, absolutamente todo lo que Cami hacía en su investigación era conversacional, todo, incluso las narrativas. En sus investigaciones no hay narrativas individuales. O sea, uno busca narrativas que haya dicho una persona, no. Todas sus narrativas eran colectivas, porque ella decía que el verdadero significado, los significados y los sentidos emergían siempre era en la narrativa conversacional, entre más de dos, que si uno solo narra, en el fondo uno está exponiendo en palabras su pensamiento, pero no está construyendo conversacionalmente, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, ¿no? Incluso con los chiquitines, con los puros pequeñitos, ¿no? Cuando necesitaba, por ejemplo, trabajar con todo el rollo de la violencia en los chiquitos, que se inventó algo que era maravilloso, que fue un personaje que los niños hacían en plastilina. Entonces agarraban la plastilina a los chiquitines y tenían que armar a Don Violencio. Y ese personaje, Don Violencio, empezaban era a contarse, a construir historias entre los niños chiquiticos de qué pasaba con Don Violencio, cómo era cuando llegaba a una casa, a una familia, y ahí iban construyendo todas las cosas. Y entonces, siempre uno lo que le veía a Cami en esto, que era súper pesado y súper difícil, a mí, narrado de grabaciones y videos. O sea, era una cosa como que uno decía, Dios mío, y se gastaba los días de los días de los días cogiendo cada narrativa, cada cosita, cada narrativa y haciendo, tratando de entender qué era lo que esa conversación significaba. Entonces, uno sí ve que hay cosas que son radicalmente distintas a lo que uno hace. No, pues es más fácil preguntar y hacer una encuesta. Eso es más fácil, claro, que toda esta otra locura de poner a trabajar todo en esos términos, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando, por ejemplo, uno lee la tesis de Cami, y lee cómo hizo cada uno de los talleres con cada una de las poblaciones. Eso para mí es fascinante porque digo, qué coherencia la que hay en el pensamiento de esta muchachita en ese quehacer con los niños y con las comunidades, ¿no? ¿Vale? Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por sus pensamientos, sus ideas. Yo quería como preguntarles a ustedes cómo una biblioteca comunitaria, un espacio comunitario, cómo aplica esta hermenéutica, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y digo, pero ¿cómo hago, cómo se hace eso? Y digo, tal vez cuando una madre le lee a su hijo,
un libro ilustrado y comparten ese momento y discuten sobre el personaje, o sea, como, ay, mira esto, ¿qué habrá sentido? Eso se podría interpretar como que se aplica a la hermenéutica ontológica, o cuando una madre habla sobre el avance de su hijo, o cositas así, entonces quería preguntar si ahí se aplica. Gracias. Esos, diríamos, vale, que son como los insumos, los datos sobre los que haces la hermenéutica. La hermenéutica es cómo interpretas, cómo tratas desde eso que hacen el niño y la mamá en cualquier juego, en cualquier narrativa, en cualquier cuento, en cómo conversan en torno a eso, a un dibujo del niño. Eso que queda allí es la información que trata uno de interpretar para encontrar cuáles son los sentidos conversacionales, eso qué es lo que está diciendo, ¿no? Cada uno de esos. Entonces diríamos que ese es el primer paso para hacer una hermenéutica ontológica, es permitir que la vida fluya, que la historia. Me parecía muy lindo esa expresión de Kant. No paremos la historia para tratar de entender la historia. No, no hay que pararla, ¿no? El concepto de coger los cortes transversales, las variables y purificarlas a quedar como las miramos. Ella decía, es todo lo contrario. Hay que dejar fluir las cosas, lo que está pasando, y es tratar de interpretar, y para eso tienes que conversar con la narrativa, conversar con los datos, conversar con y conversar con las personas para construir esos sentidos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, de cómo uno en esa conversación con la mamá y el niño trata también de desentrañar, dice la hermenéutica muy linda, hay que desentrañar el sentido de lo que está allí. De alguna manera, la hermenéutica lo que dice es como que ni el lenguaje, ni los textos, ni las narrativas, ni los juegos, ni el arte son como explícitos, ¿no? No es como que uno pueda mirarlos y entenderlos de una, sino que uno tiene que desentrañar su sentido. Y para eso necesita conversar mucho para entender qué es lo que realmente está allí, un poco como atrapado en la realidad misma y que no se deja como, como conocer porque está allí atrapado, porque lo que se ve no es, ¿no? Lo que se ve es una apariencia, es lo que se llama como una apariencia fenomenológica, es la apariencia de las cosas, pero solo cuando tratas como de abrirlas y desentrañar su sentido en la conversación, es cuando haces hermenéutica de las cosas, comprendes y le ayudas a otro a comprender, y cuando comprendes puedes transformar. Cuando tú comprendes las cosas puedes tomar decisiones sobre ellas. Mientras tú no comprendas, pues tú solo sigues la vida que otros te van mostrando, ¿no? Es un poco ese el sentido más hondo del concepto. Bueno, entonces vamos a cerrar por hoy. Yo les agradezco un montón pues haber permanecido hasta este momento. En la siguiente sesión vamos a profundizar como en otras posibilidades metodológicas que se fueron gestando a partir de esta visión. Esta es una visión un poquito más filosófica, pero que incide en la práctica, ¿cierto? Que tiene que ver con las maneras como uno hace las cosas, pero vamos a mirar otras formas de investigación en las que Cami fue haciendo cada vez más explícito el investigar, como el niño no puede ser un sujeto que está allá y yo, investigador, construyo conocimientos sobre él, sino como el niño también es un autor en las investigaciones y como las comunidades son autoras y cómo es entre todos que vamos configurando la cosa y no la élite intelectual, la que puede dar cuenta del mundo, ¿no? Entonces creo que ahí empieza a moverse un poquito a lo que Kenneth Kerrigan decía ya en su entrevista, de que Cami no se limitó o le enseñó a él a
limitarse a deconstruir las hegemonías que estaban escondidas en el lenguaje, a deconstruir, sino a deconstruir para construir, para transformar, para hacer. Y es todo ese sentido de la autoría y la actoría de los niños, de los jóvenes, que se acerca muchísimo a los diálogos de la investigación-acción, creación, todo esto en lo que nos centraremos en la siguiente sesión. Entonces yo creo que ojalá mañana o pasado les podamos estar mandando como el capítulo o el artículo que vamos a leer para que el próximo martes entonces nos podamos encontrar. Bueno, Bueno, Toyita, muchas gracias. Gracias, listo. Toyita. Muchas Explicaciones. gracias. Gracias. Listo, Andresito. Gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Andresito nos hace Estupenda la la sesión. relatoría y Estén nos la muy manda. bien. Bueno, Buena qué noche. rico. Bueno, Maravillosa sesión. Descansen. bueno, Buenísima. me alegra Gracias, mucho. feliz noche. Me alegra que Gracias. nos ha gustado porque yo estaba Nos preocupada. Yo encantó. decía, esto es un poquito abstracto, si no lo trata uno de volver sencilla. Nos encantó, nos encantó. Bueno, si quiero, si Gracias. quiero. Chao. Bueno, Pasen buena chao. noche. Besitos Gracias. a todos, que estén bien. Chao, chao.